En los últimos programas hemos estado hablando acerca de la importancia del liderazgo como un asunto crucial en las características de una iglesia bíblica. Hoy estaremos hablando acerca de la piedad en los siervos de Dios. No se pierda su programa La Verdad Presente en su segunda temporada, Características de una iglesia bíblica. Hola Pablo, bienvenido. Hola Diana, ¿cómo has estado? Bien, muy contenta de estar de nuevo en nuestro programa La Verdad Presente. Pablo, entremos en materia. ¿Qué tan importante es una vida de piedad en estos hombres y mujeres que han sido llamados al ministerio? Bueno, es sumamente importante, hermano. John Stott dice que nosotros no podemos divorciar la predicación de la persona que está predicando. O sea, es muy importante el mensaje que nosotros damos, pero de la misma manera es muy importante la manera como nosotros vivimos. Entonces, a veces nosotros podemos hacer tanto énfasis en la doctrina, en la preparación de mensajes, en la preparación académica, y podemos descuidar esta área que es muy, muy importante. Pablo le decía a Timoteo que la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, la doctrina tiene que ir conforme a un tipo de vida. Entonces, una de las áreas más importantes del ministerio es la vida del ministro. La teología es importante, pero debe ir a la par de nuestro andar, nuestra conducta, nuestro carácter cristiano. Entonces es una gran necesidad de que así como nosotros invertimos tiempo para crecer doctrinalmente, para alimentar nuestra mente con la palabra de Dios, también debemos preocuparnos para vivir conforme a la verdad que nosotros estamos conociendo. Entonces los predicadores, los hombres que pastorean, los hombres que enseñan la palabra de Dios y que sirven en la casa de Dios, ellos deben ser muy diligentes, no solo en cuanto a su preparación doctrinal, sino deben ser muy diligentes para ser personas piadosas y personas santas. El hermano Errol Hudson, él dice lo siguiente: una elocuencia sagrada a través de un embajador cuya vida debe ser consistente en todos los aspectos con el mensaje que proclama. Eso es lo que él dice de un gran ministerio. Un mensaje glorioso, pero que es consistente con una vida de piedad y de santidad. Nosotros debemos hablar que nuestras acciones a veces hablan más que nuestras palabras, que nuestra vida habla a veces más que nuestro mensaje. Entonces, el ejemplo de nuestro ministerio se verá reflejado en que nosotros seamos congruentes entre lo que hablamos y lo que vivimos. Y el hermano R.L. Darney, él dice lo siguiente: la primera calificación de un orador sagrado es una sincera y profunda piedad. ¿Sí? Un ministro sin piedad es una contradicción. Entonces, muchas veces el ministerio es ungido porque hay una vida ungida. El ministerio es glorioso porque hay una vida santa. El ministerio es usado por Dios porque detrás del púlpito hay una vida piadosa. Entonces, este ingrediente tan importante no lo podemos descuidar cuando queremos tener hombres bíblicos que están trabajando y edificando iglesias saludables. Parece que este tema es bien importante. Entonces, en otras palabras, ¿qué es la piedad? Bueno, definir la piedad es un poco complejo porque en algunos contextos de las Escrituras ella puede significar varias cosas, pero especialmente cuando hablamos del carácter cristiano, estamos hablando de la imitación de Cristo en nuestra vida. Lo que Cristo ha formado, su carácter, su manera de pensar, su humildad, su amor, su espíritu, su paciencia. Pero el hermano Errol Hudson, él define la piedad de la siguiente manera. Él dice que la piedad es la cultura constante de la vida interior de la santidad ante Dios y para Dios, que es reflejada en todas las áreas de nuestra vida. Entonces es esa vida de devoción que vive el creyente para Dios, delante de Dios, y que afecta a todas las áreas de su vida. El hermano N.T. Green, él decía que es como coger una manzana y partirla por el medio, y que lo que aparece en el medio es lo que es la manzana.
Y él dice que la vida de piedad es cuando nosotros somos abiertos y en nuestra vida secreta encontramos una vida de devoción y de consagración a Dios. Solo que eso interior que hay en nosotros debería verse reflejado en todas las áreas de nuestra vida. Entonces la piedad tiene que ver con lo que somos, más que con lo que hacemos. Tiene que ver con lo que andamos, más que en lo que hablamos. Tiene que ver más con nuestra conducta que con nuestro ministerio. Entonces ese es el tipo de realidad espiritual que el Señor quiere de nosotros. No solo personas que le estamos sirviendo a Él, sino que somos cada vez más parecidos a Él y vivimos conforme a lo que predicamos. Eso que tú nos estás diciendo, Pablo, es bastante importante, pero ¿estamos hablando únicamente de los que pastorean iglesias o estamos hablando de los cristianos en general? No, el cristiano en general, él es llamado a vivir la vida que Cristo vivió. Juan nos dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Pedro también le dice a sus oyentes que ellos deben vivir en santa y manera piadosa, que ellos deben ser santos como el Señor es santo. O sea que esto que vamos a hablar hoy es para todos los cristianos. Ahora, el asunto es que aquellos que están en el ministerio, ellos de alguna manera son una referencia de las virtudes cristianas para los demás. Entonces, en ese sentido, el estándar es mayor para ellos. O sea, si tenemos un nuevo creyente que está comenzando en los caminos de la fe, nosotros vamos a darnos cuenta que él va a tener todavía cierta dificultad en expresar a plenitud la vida de Cristo, por su inmadurez, por ser neófito, pero aquellos que están en el ministerio, por causa de lo que es el ministerio, la gloria que tiene el ministerio y la responsabilidad, el estándar para ellos es mayor y ellos tienen que expresar de una manera muy clara y muy pura este tipo de vida espiritual para los demás creyentes. ¿Por qué? Porque el Señor habla de los ancianos, de los obispos, como personas que deben ser ejemplo para los demás, ¿sí? El ministerio no debe ejercerse con fuerza, dice Pedro, mas sí con ejemplo, porque nuestro ejemplo afecta positivamente o negativamente a las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, nosotros escuchamos mucho la frase a veces desde los púlpitos que los pastores dicen, no nos miren a nosotros, miren a Cristo. Y en realidad Jesús es el modelo perfecto a imitar. Pero la misma escritura nos muestra que el Señor nos dejó a nosotros para que también seamos ejemplo. Entonces nosotros no podemos eludir nuestra responsabilidad, sino que a la par de que tenemos un ministerio y una enseñanza que tiene cierto tono, nuestra vida debe ir en sintonía a lo que hablamos. Nuestro andar debe ir en sintonía a lo que predicamos. Nuestra vida familiar, nuestra vida personal debe ir en congruencia al ministerio y a los privilegios que hemos recibido de parte del Señor. Claro, en cierta forma estaba recordando la frase que dice que conforme es el pastor son sus ovejas, ¿no? Parece que fuera de manera contraria cuando el pastor habla de santidad, pero en su vida cotidiana no comprende lo que es la santidad porque no la vive. Qué difícil, ¿verdad? Exactamente, es una contradicción, es un escándalo cuando tenemos personas que hablan de cierta manera y no profesan eso en su diario vivir. Sí, bueno, vamos a hacer una corta pausa y ustedes por favor no se muevan, sigan escribiendo nuestro correo electrónico tesoroscristianos@gmail.com o pueden seguirnos en redes sociales. Ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, ¿es posible que tú nos puedas mostrar algunos ejemplos por medio de las escrituras de impiedad en el ministerio? Sí, nosotros tenemos unos ejemplos que son muy elocuentes y que pueden producir un temor santo en nosotros. Por ejemplo, tenemos en las escrituras el ejemplo de dos sacerdotes, Ofni y Fines, hijos de Elí. Y la escritura nos dice ahí en 1 Samuel que estos hombres eran sacerdotes de Jehová, pero también se nos dice que ellos tenían la práctica de robar a aquellos que venían a ofrecer sacrificios en el tabernáculo del Señor. Y además se nos dice que se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo.
Entonces, Ofni y Fines representan dos ministros de Dios, dos sacerdotes de Dios, que aunque tienen una gran vocación, en el sentido que tienen el privilegio de servir a Dios en las cosas santas, su vida no correspondía al ministerio que ellos tenían. Por un lado eran codiciosos, avaros y se aprovechaban de las ofrendas, y eso traía un escándalo al pueblo, y por el otro lado vivían una vida de inmoralidad sexual con las mujeres que estaban en el tabernáculo. Entonces Ofni y Fines son una figura de aquellos hombres que sirven a Dios pero no viven para Dios, aquellos que se emplean en el trabajo en la casa de Dios, pero su vida es un contramensaje a lo que ellos practican como ministros de Dios. Entonces la Escritura nos muestra seriamente cómo Dios trata el pecado cuando existe esa impiedad, especialmente en el ministerio de aquellos que llevan el testimonio de Dios. Tanto es que Dios hace como 3 profecías para Elí, que era el padre de ellos, porque él no les estorbó la práctica ni el pecado que ellos vivían. Y Dios juzga esa familia y dice que de esa familia ninguno de estos hombres volvería a estar en el sacerdocio. Y hay una guerra con los filisteos, ellos van como representantes de Dios. Ofni y Fines mueren, el arca es cautivada y en ese día mueren 30,000 personas del pueblo de Dios. Eso nos muestra que siempre que hay impiedad, Dios va a juzgar la impiedad en sus siervos. Eso nos muestra que el pecado en el ministerio tiene consecuencias no solo personales, sino tiene consecuencias en el pueblo. Y eso nos muestra que cuando hay impiedad en el ministerio, el arca o el testimonio de Dios es llevado por nuestros enemigos y la presencia de Dios se marcha de su casa. Como dice lamentablemente el libro de Samuel, y Cabot, la gloria fue traspuesta. Entonces, como decía Charles Spurgeon, tal vez el peor enemigo que tiene la iglesia es un ministro impío. Estos hombres trajeron un mal y trajeron un espíritu de muerte sobre la casa de Dios. Ahora, como decía un hermano y lo decíamos del programa pasado, los pecados del ministro son más graves, más hipócritas y más devastadores. ¿Por qué son más graves? Porque el pastor peca contra más conocimiento. Más hipócrita porque el pastor generalmente en público él señala el pecado pero lo practica en secreto. Y más devastador porque entre más grande la persona, más consecuencias tiene y más personas arrastra a su alrededor. Entonces, una persona que está en el ministerio es llamada a ser ejemplo. Y así como nosotros podemos ser ejemplo de piedad, nuestros pecados también pueden ser maestros del pecado. Entonces, como tú decías ahora, de tal el sacerdote, tal es el pueblo. Entonces, si tenemos hombres impíos, el pueblo se va a conducir de una manera impía. Si tenemos hombres impíos, Dios no va a estar en medio de nosotros porque Él es santo. Entonces, la presencia de Dios se va a ir. Y si tenemos hombres impíos, cuando peleemos la guerra santa por el testimonio de Dios, generalmente vamos a quedar en vergüenza y vamos a ser llevados por nuestros enemigos. Ahora, no solo arrastramos a las personas en nuestro pecado, sino que generalmente cuando hay impiedad, las personas que están buscando a Dios van a quedar escandalizadas con el ejemplo que están viendo de nosotros. Entonces, hoy en día, la profesión del pastorado, el ministerio pastoral es muy desacreditado delante de las personas. En Brasil hacían una encuesta de cuáles eran las profesiones más desacreditadas y en los 3 primeros puestos compitiendo estaban los políticos, la policía y los pastores, ¿sí? El testimonio y la decadencia en el ministerio en nuestros días ha hecho que los pastores ya no sean respetados. Hay un hermano que contaba una historia que hacía 40 años un pastor llegaba a Estados Unidos y decía que era pastor y lo dejaban sentar en uno de los puestos privilegiados del avión. Hoy en día él llega a Estados Unidos y dice que es pastor y lo llaman a un cuarto a hacerle una cantidad de preguntas. Entonces, tal es el descrédito de aquellos que dicen que sirven al Señor, que se ha caído en mucho escándalo y mucho tropiezo para el evangelio por el tipo de vida que algunos viven. Entonces, ser un ministro inconsistente, ser un ministro impío,
es algo horrible y es algo totalmente contraproducente para la salud espiritual de la iglesia del Señor. Claro, es contradictorio. Es como si se pusieran en un momento la máscara de santidad para estar en el púlpito y luego se pusieran la máscara de impiedad para llevar su vida cotidiana. Es terrible. Sí, Pablo denunciaba esa práctica de los judíos y Jesús también, porque ellos eran extremadamente hipócritas, los fariseos. Pero Pablo ahí en Romanos 2:21 dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegios. Entonces, lastimosamente, en nuestros días, como tú decías, el púlpito está lleno de actores. Está lleno de personas que viven mostrando una apariencia de santidad, pero que en su diario vivir no lo viven. Sí, como una máscara, una mentira, una hipocresía, porque ellos denuncian el pecado en público, señalan el pecado en otras personas y muchas veces ellos mismos lo están practicando en el secreto. Y esto es completamente monstruoso, que nosotros denunciemos algo que nosotros estamos viviendo. A veces puede haber un abismo entre lo que nosotros hablamos y entre lo que nosotros somos. Entonces, cuando nosotros ejercemos un ministerio así, pues Dios no va a respaldarlo, no va a haber el poder espiritual, no va a haber la vida, no va a haber la gracia, no va a haber un fluir y una transformación en aquellos que nosotros estamos sirviendo. Entonces es una crisis, como decíamos la vez pasada. Hablar de estos asuntos es una crisis porque nunca en ninguna generación los pastores cometían tantos escándalos. Es que nosotros tenemos como un torbellino arrollador de noticias donde los pastores se están divorciando, donde los pastores están cometiendo fornicación, donde los pastores están abusando de niños, donde los pastores están enriqueciendo. Yo en estos días veía una ciudad aquí en Colombia donde uno de los pastores fue arrestado porque hacía parte de una banda criminal en la ciudad. Entonces la iglesia ha sido infiltrada de hombres impíos, de hombres que no tienen vocación, de hombres que no tienen santidad, de hombres que no tienen piedad, pero con un título o con un nombre o con un perfil ministerial se involucran en la iglesia, mas con sus vidas están cometiendo desastres terribles. Otro ejemplo que la Escritura nos muestra así es el ejemplo de Sansón. Sansón era un hombre que él tenía el llamamiento, eso es más tremendo, porque él tenía el llamamiento, tenía el fluir del Espíritu y Dios lo usaba. Pero Sansón tenía unas serias grietas en su vida secreta acerca de la inmoralidad. Sansón cayó cautivo en el altar de la lujuria, cayó cautivo en el altar de las mujeres impías y eso destruyó su ministerio. Y así hay muchos que caen bajo las garras de mujeres rameras, bajo las garras de la seducción, bajo las garras de la inmoralidad, de la desnudez, y más en nuestra generación donde la lascivia, donde la pornografía, donde la inmoralidad es tan abundante, los hombres fácilmente están quedando cautivos como Sansón quedó cautivo de mujeres impías. Y cuando se dan cuenta, los hombres de Dios quedan en vergüenza, quedan sin el Espíritu de Dios, quedan postrados en las manos de sus enemigos y quedan a los pies de aquellos que ellos deberían estar venciendo. Entonces nosotros vivimos en unos tiempos muy difíciles, unos tiempos de mucha inmoralidad y realmente esa inmoralidad ha llegado tristemente a los púlpitos, ha llegado tristemente a los ministerios y nosotros debemos darnos cuenta que si en esas áreas nosotros no crecemos en santidad y en piedad, vamos a traer más que edificación, vamos a traer destrucción. Y nosotros tenemos, como te decía, un mundo donde las situaciones son totalmente adversas. Hay estadísticas donde se dice que, estadísticas conservadoras, serias, donde se dice que el 60% de los hombres hoy en día son infieles, son adúlteros. Y se dice las mujeres el 40%. Entonces nosotros estamos rodeados de una gran cantidad de cosas que pueden desacreditar nuestro ministerio,
nuestra vida y nuestro servicio a Dios, y debemos velar y vigilar para no quedar avergonzados, ciegos y en manos de nuestros enemigos, como le sucedió a Sansón. ¿Cómo se puede evitar caer en esto, en este tipo de pecados de los que tú nos estabas hablando ahora? ¿Cómo podemos evitar eso? Bueno, la tentación es algo que todo cristiano tiene que enfrentar, ¿sí? Y más aquellos que están llamados al ministerio. Es claro que si hay objetivos de Satanás para destruir, son los cristianos, pero más que todo aquellos que tienen una vocación o un llamamiento ministerial. Y el hermano Josepín Silva, él llegaba a decir que las escaleras hacia la caída en la tentación se transforman en poderosas en nuestra vida cuando el hombre para en un lugar donde él debería avanzar. Cuando el hombre da oídos a quien no debería dar oídos. Cuando el hombre fija su mirada en aquello que no debería fijar su mirada. Cuando el hombre prueba lo que no debería probar. Hay cosas en las que nosotros no deberíamos detenernos. Hay cosas en las que nosotros no deberíamos parar a mirar. Hay cosas que nosotros no deberíamos escuchar. Entonces nosotros debemos saber que la tentación siempre está en nuestro camino y que es una batalla que nosotros tenemos que vivir como cristianos. Pedro dice que hay deseos que batallan contra nuestra alma. O sea, nuestra carne está batallando con nuestra alma porque nuestra carne tiene unos deseos, unos apetitos, una lascivia que ella quiere satisfacer. Entonces todo cristiano tiene que enfrentar una batalla contra su propia carne y contra los deseos que habitan en él. Entonces nosotros no podemos ser pasivos en cuanto a estos asuntos. Esto es una guerra a muerte. Tal vez la mayor guerra que nosotros enfrentamos no es contra los testigos de Jehová. Tal vez la mayor guerra que nosotros enfrentamos no es contra el cristiano inmaduro y débil de la iglesia. Tal vez la mayor guerra que nosotros enfrentamos es contra los deseos de nuestra carne, que batallan constantemente contra nuestra alma. Y ahí no hay tregua, ahí no hay amistad, ahí no hay un día donde haya descanso. Nosotros debemos enfrentar nuestra carne y nuestros deseos todos los días y, como decía el apóstol Pablo, hacerlos morir. Por un lado, fortalecernos en nuestra vida de consagración, de oración, de comunión con Cristo, pero por otro lado, hacer morir los deseos de la carne. Y esa es una batalla que tenemos que enfrentar. Si yo bajo la guardia en esta guerra, seguramente voy a caer preso de la tentación y los deseos de mi carne. Entonces, si queremos darle una palabra de exhortación a aquellos que están en el ministerio, es que ellos deben enfrentar una guerra seriamente contra el pecado y resistir ese deseo, esos apetitos de su carne, no ceder, porque ceder a eso va a ser una tragedia terrible para su vida, para su familia y especialmente para la iglesia donde ellos pastorean o sirven. También esta batalla se enfrenta, pero se enfrenta con cautela. La Escritura dice varias veces: huid de la tentación. El ser cautelosos, el poner límites y saber que la prudencia es nuestra gran amiga, nos va a evitar caminar por lugares peligrosos. Hay situaciones a las que nosotros no deberíamos exponernos. Hay situaciones que nosotros debemos saber como hombres que estamos sirviendo a Dios que son sumamente peligrosas. Estar a solas con mujeres en lugares solitarios. Visitar y dar consejería a mujeres solas. Tener una amistad que sobrepasa los límites del compañerismo cristiano con mujeres que no son nuestras esposas. Entonces todas esas cosas que yo, como alguien decía, todos los límites que yo pueda poner para guardarme en santidad no son pocos y no son de poco valor, realmente son importantes. Billy Graham, que le decían que era el hombre de la pureza, él llegaba a decir que él no daba consejería a una mujer en público más de 5 minutos, y en público. Eso quería decir que el hermano, él tenía muy en serio el guardarse del pecado y no se exponía. A veces uno se expone a situaciones donde realmente está jugando con el fuego. Y dice Proverbios que el que juega con el fuego no se quemará. Entonces
Nosotros no podemos jugar con el pecado. Nosotros debemos tener temor de Dios y guardar distancia de Él. Y lo otro que es muy importante en cuanto a lo que estamos hablando hoy es que el hombre de Dios debe amar la santidad. Él debe tener hambre y sed por ser una persona santa. Él debe tener hambre y sed de ser una persona piadosa. Lastimosamente hay muchos que están en el ministerio que tienen hambre y sed de ser populares. Hambre y sed de que sus ministerios crezcan bastante. Hambre y sed de ser conocidos y de tener seguidores. Pero el verdadero hombre de Dios debería ansiar con todo su corazón el ser un hombre santo. Ansiar con todo su corazón y desear profundamente ser un hombre piadoso, ser un hombre de oración, ser un hombre consagrado, ser un hombre de la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos enfocar todas nuestras energías, todo nuestro tiempo, todas nuestras capacidades por ser hombres de Dios. Si nosotros somos hombres de Dios, cuando estemos en un púlpito, cuando estemos sirviendo, el poder y la gracia de Dios nos va a acompañar, nos va a respaldar y vamos a poder glorificar a Dios con nuestra vida y con nuestro ministerio. Entonces debemos cuidar todas las áreas que afecten nuestra santidad, lo que vemos, lo que oímos, especialmente los tiempos de ocio, con qué nos entretenemos, qué hacemos cuando estamos en internet. Todos esos momentos van a hacer la diferencia si somos hombres realmente piadosos y santos o si realmente estamos bajo la máscara de la hipocresía y estamos viviendo una vida doble, que es muy fácil llevarla en el ministerio. Ahora, lo que debemos saber, como nos lo muestra la Escritura y testimonios como David, es que Dios no deja en secreto el pecado de sus hijos. Y lamentablemente hay muchos que se acostumbraron al pecado, que perdieron toda sensibilidad. Y hoy, mientras adulteran, fornican o viven esclavos de la pornografía, llegan el domingo, predican, presiden la cena, dan consejería, exhortan a la iglesia, mas su conciencia está cauterizada porque siguen viviendo en el pecado. Tal vez no existe peor mal para un hombre que esté en el ministerio de haber caído en esa condición. El Señor tenga misericordia y despierte los corazones de aquellos que son llamados al ministerio para que ellos puedan desear andar con Cristo y vivir la vida santa que Cristo quiere que nosotros vivamos, tomados de su mano y de su gracia. Así sea, Pablo. Más en este tiempo en el que parece que todo es como tan contrario. Es importante que esta palabra sea escuchada por muchos. Vamos a hacer una corta pausa. Ustedes, por favor, no se muevan. Sigan escribiendo a nuestro correo electrónico tesoroscristianos@gmail.com o síganos en redes sociales. No se muevan, ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Pablo, además de lo que venimos hablando, ¿qué otros consejos podría darle a nuestros hermanos que vienen caminando en el ministerio? Bueno, la palabra le da varios consejos, como tú dices, o ítems que nosotros, si los tenemos en cuenta, pueden ayudarnos bastante. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Generalmente los que están en un ministerio, están sirviendo en la casa de Dios, ellos cuidan de muchas personas. Y a veces podemos cuidar de tantas personas que no cuidamos de nosotros mismos. Y Pablo ya les advertía a los ancianos de la iglesia de Éfeso que ellos debían cuidar de ellos mismos, porque de entre ellos mismos se levantarían lobos rapaces. Entonces Spurgeon decía que de cierto modo nosotros somos nuestras propias herramientas. Y si nosotros estamos mal, no vamos a poder servir a Dios eficazmente. Entonces, mi deber sagrado de servir a Dios debe comenzar con un deber sagrado de cuidar mi vida espiritual. Yo no puedo alimentar a otros si no estoy alimentado. Yo no puedo pastorear a otros si mi alma no es pastoreada. Yo no puedo guiar a otros si yo no conozco el camino. Entonces, la primera preocupación que yo debo tener en mi ministerio es yo estar adecuadamente para que yo pueda cumplir la labor que Dios me ha encomendado. Entonces tengo que preocuparme de mí, cómo estoy espiritualmente, cómo estoy emocionalmente, cómo estoy moralmente.
cómo está mi andar con Dios a solas, cómo es mi vida secreta con Dios. No tanto lo que hago, no tanto mis capacidades intelectuales, no tanto si yo tengo la elocuencia de un ángel, sino si yo estoy viviendo la vida de piedad que Dios quiere, si yo estoy caminando en santidad. Entonces yo debo tener cuidado de muchas cosas, porque eso también hace parte. Pero la primera oveja que yo debo pastorear soy yo. Entonces el primer consejo es: aprendan a cuidar de sí mismos. Cuidar de su mente, cuidar de sus ojos, su corazón, su andar, sus pensamientos. Eso es bien importante. Ahora, la Escritura dice que si nosotros nos limpiamos a nosotros, si limpiamos nuestro vaso, vamos a ser instrumentos de honra y útiles para toda buena obra. O sea, si yo estoy en una posición de piedad y santidad, yo soy un instrumento útil. Entonces, yo como mi propia herramienta para el ministerio, debo mantenerme bien, saludable y espiritualmente fuerte, porque eso va a ayudar mucho mi servicio en la casa de Dios. Ahora, algo que dice la Escritura y que leíamos en Romanos 2, ahorita que Pablo decía: tú que predicas o que dices, ¿por qué no te predicas a ti mismo? Entonces, un consejo que siempre los hermanos dan, especialmente aquellos que predican la palabra, es que todo aquello que predicamos a los demás, deberíamos predicárnoslo a nosotros mismos. Si nosotros nos predicáramos lo que les predicamos a los demás y viviéramos lo que predicamos a los demás, nosotros seríamos grandes hombres de Dios. Entonces, antes de pensar que la palabra que yo voy a hablar es para los demás, yo debo pensar que esa palabra es para mí. Yo debo pensar que esa palabra tiene que tener un efecto en mi vida. Yo debo pensar que Dios quiere que yo tenga primeramente una aplicación personal antes de que la lleve a la iglesia. Sería muy triste que nosotros alimentáramos al pueblo de Dios con el pan del cielo y nosotros estemos muriendo de hambre. Creo que era Spurgeon el que decía que algunos de los mejores sastres se visten con harapos y algunos de los mejores panaderos simplemente se alimentan de las migajas. Y eso puede ser muy lamentable en el ministerio, que nosotros alimentemos a los demás, que vistamos a los demás con la hermosa, gloriosa y poderosa palabra de Dios, y que nosotros estemos desnudos o viviendo o vistiéndonos con harapos o comiendo migajas. Nosotros tenemos un gran privilegio, y es conocer e introducirnos en la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios no es solo para predicar, sino el conocimiento de la palabra y el estudio de la palabra debe ser primero para tener devoción y comunión con Dios, y para ser transformados nosotros individualmente y personalmente a la imagen del Dios que estamos predicando. Entonces la madurez se refleja en cuanto nosotros vivimos lo que enseñamos, porque a veces nosotros podemos ser astutamente teológicos, más mentirosos. ¿Qué quiere decir eso? Yo aprendo el arte de preparar un mensaje, yo aprendo el arte de la hermenéutica, de la homilética, yo aprendo el arte de predicar un mensaje ordenado, con una introducción, con un centro, con una aplicación final, y yo puedo acostumbrarme a eso sin que eso tenga efecto sobre mi vida. Entonces el hecho de que yo tenga conocimiento teológico no quiere decir que yo estoy viviendo eso, pero mi primera preocupación antes de hablar a los demás debe ser hablarme a mí mismo. Jesús decía que el grande en el reino de los cielos era aquel que enseñaba los mandamientos, pero él los cumplía. Entonces nosotros debemos enseñar, pero también vivir. Otro consejo que es muy importante, porque es triste decirlo, que hay muchos ministros de Dios que hoy no tienen una vida de devoción sistemática y disciplinada. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero crecer, yo tengo que tener una vida devocional. Yo tengo que tener horas que yo sé que son apartadas para orar, que yo sé que yo debo tener tiempos para estar con Cristo en comunión en mi vida secreta.
Nada de lo verdadero es espontáneo. Es fruto de una consagración, es fruto de una devoción, es fruto de una vida de sacrificio y de compromiso en nuestra comunión con Cristo. Nosotros nunca vamos a estar en pie y vamos a ser fuertes delante de los hombres si no tenemos una vida de oración fuerte, sólida e íntima con nuestro Señor Jesús. Es nuestra comunión con Él, es nuestro andar diariamente con Él lo que nos está preparando para poder caminar con los hombres y servirle a los hombres. Entonces necesitamos cultivar nuestra vida de relación con el Señor. Nuestra vida de oración, nuestra vida de devoción debe ser sistemática y, como decíamos la vez pasada, ordenada. Jesús le dijo un día a Pedro: Pedro, ¿no has podido ni siquiera orar una hora? Y Pedro unas horas antes le está diciendo: Señor, yo estoy dispuesto a morir. Señor, yo estoy dispuesto a sacrificarme por ti. Y el Señor le dijo: no vas a poder, Pedro, me vas a negar 3 veces. Pedro, no. ¿Por qué Pedro no iba a poder estar en pie delante de la presión de esa situación que iba a vivir? Porque Pedro no podía ni orar una hora. Entonces, un cristiano que no puede ni siquiera orar y tener comunión con Dios, ¿cómo va a estar en pie ante las tentaciones y las pruebas grandes que tiene el ministerio? Alguien, hablando de Calvino, decía que lo único que sostuvo a Calvino delante de tantas pruebas, tentaciones y persecución en su ministerio era que tenía una profunda relación con Cristo en su intimidad. Y eso va a hacer la diferencia en nuestra vida cristiana y en nuestro ministerio. Entonces, si les puedo decir algo, es: cultiven su vida devocional, háganla de una manera sistematizada y ordenada, de tal manera que diariamente tengan suficiente tiempo para estar delante de Dios, para que en su ministerio puedan estar en pie y puedan ser hombres santos y conocidos por su piedad. Ahora, también el creyente, especialmente el ministro de Dios, él debe saber que el hecho de que la iglesia crezca, las actividades crezcan y las responsabilidades crezcan, no quiere decir que él está creciendo. Y es un gran peligro cuando las actividades crecen y nosotros no estamos creciendo. Entonces, a la par de todo lo que el Señor está haciendo a nuestro alrededor, nosotros debemos procurar tener una vida espiritual en crecimiento. Nosotros siempre debemos buscar avanzando en Cristo. Nosotros debemos siempre estar buscando avanzar en nuestra devoción, en nuestro conocimiento de la palabra, en nuestra santidad, en todas las áreas, porque es muy peligroso que las responsabilidades lleguen y nosotros no estemos en la capacidad de sobrellevar esas responsabilidades. El hermano Paul Tripp, él decía que el ministerio se da en la medida que Dios hace de nosotros hombres maduros. Y él decía, para tener un hombre necesitamos por lo menos 20 años. Entonces, para un ministerio sólido necesitamos 20 años. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que para que yo pueda servir a Dios fielmente necesito crecer, avanzar y llegar a cierta madurez para que el ministerio no cause daño o perjuicios en mi vida cristiana. Entonces, a la par que crecen las otras cosas, yo debo crecer, avanzar, yo debo tener la meta constante de ser cada vez una persona más avivada, porque así va a ser mi ministerio más avivado. Yo debo tener la meta de avanzar a la madurez, porque así mismo mi ministerio va a madurar y las personas a las que yo sirvo van a recibir grandes beneficios de esto. Y por último podría decir que cuiden de las zorras pequeñas, como dice Cantar de los Cantares. Como ministros, como cristianos, nosotros no deberíamos tener hábitos escondidos de impureza. Nosotros no deberíamos tener vicios sucios escondidos. Nosotros no deberíamos tener cosas de las cuales nos avergoncemos en lo secreto. Ellas son esas pequeñas zorras que pueden echar a perder la viña. Entonces nosotros debemos confesar esos pecados. Nosotros debemos buscar ser libres de esos pecados. Nosotros debemos buscar la santificación. Nada que nosotros cometemos en secreto, en realidad es en secreto, Dios lo ve. O sea, nosotros pecamos a los ojos de Dios y cultivamos prácticas inmorales a los ojos de Dios. Entonces nosotros debemos buscar exponer esas zorras, cazarlas,
matar esas cosas que nos avergüenzan, aquellos vicios pequeños que pueden volverse cosas grandes, porque a veces el pecado de la fornicación comienza con miradas, comienza con el vicio a la pornografía, comienza con pensamientos sucios en la mente que los dejamos crecer y nos pueden llevar a prácticas tan terribles como la prostitución, la violación, la inmoralidad, el homosexualismo, porque estamos viendo en nuestra generación ese tipo de pecados en aquellos que están en el ministerio. Entonces nosotros debemos buscar la pureza, y una parte de buscar la pureza es comenzar a matar esas zorras que están en el secreto y que minan nuestra vida espiritual, que nos avergüenzan, que nos debilitan y que hacen que nuestro ministerio y nuestra conciencia choque, porque por un lado sentimos que debemos servir a Dios, pero por otro lado nuestra conciencia nos está mostrando que no estamos en la posición ni en la vida correcta para hacerlo. Entonces, que casen las zorras pequeñas cuanto antes, porque eso les va a ayudar a crecer bastante en su servicio a Dios. Amén. Cuando tú dices de esas pequeñas zorras que minan el ministerio, ¿estás diciendo que el pecado tal vez puede descalificar a un hombre del ministerio? Sí, exactamente estamos diciendo eso. El pecado es escandaloso en los cristianos, pero mucho más en aquellos que están en el ministerio. Y Pablo dice que uno de los primeros requisitos de los ancianos es que la persona sea irreprensible, o sea, que no tenga pecados escandalosos que desacrediten su ministerio y el nombre del Señor. Entonces, cuando una persona cae en cierto tipo de pecados, y hay unos pecados que son más escandalosos que otros, especialmente en el área sexual, ese escándalo hace que esa persona no pueda tener una posición de honor, una posición de servicio o una posición de autoridad en la iglesia. Entonces, en realidad, así como hablábamos ahora de Sansón, muchos son los hombres que en el altar de la lujuria perdieron sus ministerios, su familia, su buen testimonio, su respeto de las personas que les seguían, causaron tropiezo a muchos cristianos. Entonces, un pastor debe saber que sí hay pecados que descalifican el ministerio para siempre. Aunque hay algunas iglesias que tengan un estándar más bajo que el de la palabra, bíblicamente el hombre de Dios debe ser irreprensible. Y eso hace que ciertos tipos de pecado no solo afecten nuestra vida cristiana, sino que pongan en peligro total nuestro ministerio. Ahora, tristemente, hay muchos que su conciencia está cauterizada, o muchas iglesias que han perdido el estándar de Dios y ser pastores cualquiera. Vivió, fornicó, se divorció, se volvió a casar, se volvió a divorciar y ahora está siendo el gran predicador y escribiendo bestsellers de cómo Dios lo restauró. Pero a veces esos testimonios de restauración dan una mala imagen para la iglesia, porque si el pastor... Yo recuerdo una vez una mujer nos escribía a la página y nos decía esto: ¿cómo puedo confiar yo en mi esposo si es que el mismo pastor de la iglesia le fue infiel a su esposa con la hermana del coro? ¿Yo cómo puedo tener confianza cuando él va a predicar? ¿O cómo puedo tener confianza cuando yo llego a mi casa si es que el mismo pastor hizo eso? Entonces se crea una imagen totalmente negativa de lo que es la santidad, la piedad. Se malobra el ambiente de la iglesia, porque Pablo dice que un poco levadura leuda la masa, y se rebaja el estándar de santidad que debería tener el testimonio de Dios aquí en la tierra. Entonces es sumamente terrible cuando hay impiedad en el ministerio. Dios pueda restaurar el altar de la santidad en medio de sus siervos y nosotros podamos caminar en pos de la pureza, en pos de la piedad y en pos de la santidad, para que así nuestro ministerio pueda ser usado grandemente para la gloria del Señor y para la edificación de aquellos que el Señor nos ha permitido servirles. Sí, veo que esa clase de pecados destruye el testimonio de él, su familia, el testimonio frente a la iglesia, la fe de los que están creciendo y aún para los que se van a convertir, porque es un mal testimonio de lo que se supone es el evangelio. Entonces hay muchos que dicen: no quiero ser cristiano porque si los cristianos hacen esto es mejor no serlo.
Sí. Creo que es importante poder ampliar más. ¿Cuál es el libro recomendado de hoy? Bueno, hoy vamos a recomendar un libro que se llama Alabanza a la Disciplina, del hermano Richard Foster. Ese libro es un clásico cristiano y el libro enfatiza la importancia de nosotros crecer en varias áreas de nuestra vida de una manera disciplinada. Yo encuentro que es una perla para nuestros días, para aquellos que quieren crecer en su vida cristiana, para aquellos que quieren encontrar respuestas a cómo orar, cómo aprender a ayunar, cómo estudiar, cómo servir. El hermano es un místico de nuestros días, un verdadero místico espiritual bíblico, y lo que él enseña realmente es muy edificante. Yo creo que haría muy bien en cuanto a esta área del crecimiento personal y la devoción cristiana. El hermano nos da muchas herramientas para que nosotros podamos crecer, y lo hace con mucha gracia de parte del Señor. Entonces, la alabanza de la disciplina, de Richard Foster. Gracias, Pablo. Gracias por el recomendado y por la palabra que has traído para nosotros hoy. Que el Señor bendiga esa palabra. Amén. El Señor despierte la conciencia de sus hijos, de su iglesia, y que Él pueda levantar ese ambiente donde los querubines cantan: Santo, santo, santo es el Señor. Amén. Y toda la tierra está llena de su gloria. Y si toda la tierra está llena de su gloria, más su iglesia debe estar llena de su gloria. Y más sus siervos debemos decir del Señor es santo, santo, santo. Y los que le representamos debemos no solo anunciarlo, sino vivirlo. Y ese es uno de los grandes desafíos para nosotros como creyentes, poder vivir una vida santa y agradable al Señor. Espero que sea de bendición para los que nos están viendo. Espero que sea de bendición para aquellos a los cuales va a llegar este programa. Y a ti también darte las gracias, Diana, por estar aquí en este día. Amén. Es un privilegio. Y a ustedes también agradecerles por estar con nosotros en sintonía. No olvides seguir escribiendo al correo electrónico tesoroscristianos@gmail.com o seguirnos en redes sociales. Muchas gracias. Dios los bendiga.